Grabación. Entonces, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a esta sesión del día 10 de diciembre del año 2020. Vamos a continuar entonces con el repaso en pro del examen que tenemos mañana. ¿Listo? Recuerden, las cláusulas ya se establecieron y entonces vamos a hablar ahora de gases. ¿Listo? Vamos a averiguar y recordar lo que teníamos de los gases. Entonces, vamos a compartir la pantalla y entonces en este lugar vamos nosotros a recordar generalmente las leyes de los gases y vamos a recordar principalmente cómo las deducíamos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver ahora son las leyes de los gases a su totalidad. ¿Qué es un gas? Es una sustancia que es capaz de dispersarse por todo el espacio que ocupa. Debido a que las interacciones entre las partículas son mínimas, su energía cinética es tan alta que le permite moverse libremente por todo el sistema. Por tanto, se encuentra como si no interaccionara con las demás partículas en el sistema. ¿Listo? Eso es un gas. Entonces, nuestro objetivo va a ser estudiarlo de forma concreta. Entonces, siempre recordemos eso. Siempre vamos a tener un gas, un contenedor, porque siempre lo vamos a tener ubicado dentro de un sistema que lo contiene, porque si no le estaría, por ejemplo, el oxígeno estaría disperso en el aire que nos rodea, ¿listo? Pero siempre va a tener un contenedor que lo recibe. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar siempre que vamos a tener varias condiciones a las cuales yo puedo tener inicialmente el gas, ¿listo? Entonces, las condiciones que yo puedo tener del gas es, él tiene un volumen, ¿cierto? El volumen va a depender de quién, del recipiente que lo contenga. Si yo lo coloco en un recipiente de 1 litro, él va a tener un volumen de 1 litro. Si lo coloco en un recipiente de 1 mililitro, él va a ocupar ese volumen. ¿Listo? Entonces, la primera condición, él va a tener siempre un volumen. La segunda condición que yo puedo tener, a medida que yo lo compacto más, él empieza a golpearse con las paredes, porque es el único que lo puede frenar. Él va viajando, digamos que la otra partícula es tan pequeña que pasan la una al lado del otro, pero contra la pared se no pueden evitar y se golpean. Esos golpes contra la pared es lo que yo voy a conocer como presión. ¿Listo? Resulta acontece que como todo en este sistema, en un sistema físico real, nosotros podemos colocar aquí un termómetro y medir la temperatura a la cual se encuentra. Esa es otra variable que yo voy a tomar. Y la primera y última variable que debemos considerar es qué tanto gas le metí. No es lo mismo meter 100 gramos de gas que meter 500 gramos de gas. Eso altera las condiciones. Pero en química vamos a asociar, bueno, y en física también, vamos a asociar principalmente la cantidad de materia. Y la cantidad de materia hace referencia a las moles. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se relacionan todas estas. Lo primero que nosotros sabíamos, miren, aquí no nos va a interesar si es de Boyle, Charles, Gay-Lussac, no, simplemente vamos a tomar la ley. ¿Listo? La primera ley nos dice, usted coja una primera ley, que por cierto es la de abogado. ¿Listo? Usted coja un sistema y colóquele n moles iniciales. ¿Listo? Entonces, aquí es como yo tuviera un salón y le colocara ese salón 5 estudiantes apenas. Los 5 estudiantes empiezan a distribuirse como ellos pueden. Entonces, el salón simplemente va a tener un volumen inicial. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si usted coge y ahorita, en lugar de eso, no tiene 5 estudiantes, sino que va a tener un 100, 200 estudiantes? Entonces, N2 es mucho más grande. Usted lo aumentó obligatoriamente. Usted tiene que construir un salón más grande para que le quepan todos los estudiantes que va a tener. Entonces, al hacer eso, el volumen 2 aumenta. Por tanto, la ley de Avogadro nos dice que el volumen es directamente proporcional al contenido de moles. A mayor moles, mayor volumen. Entonces, ya ahí sacamos, recuerden, siempre vamos a tener eso. N directamente proporcional al volumen. Recuerden eso, siempre que ustedes vean ese simbolito como de un pescadito, significa directamente proporcional. ¿Cómo lo quitamos? Lo quitamos haciéndolo igual a una constante. N es igual a K por B. Recuerden que aquí va a haber una pendiente. ¿Listo? Esa K es la pendiente de la recta. ¿Listo?
Y ahora finalmente nosotros vamos a simplemente decir que ese N1 es igual a K por B1 y que en algún punto puedo tener un N2 que es igual a K por B2 y que las K son las mismas. Entonces yo puedo decir que N1 sobre B1 es igual a K y esa K es igual a N2 sobre B2. Como las K son las mismas, yo las puedo eliminar del sistema y puedo simplemente igualar la ecuación. ¿Listo? Y esta ley que tenemos aquí es la famosa ley de Avogadro, que nosotros vamos a recordar. Entonces, si le dicen, en un recipiente de 10 litros se colocaron 10 moles. Vamos a hacer un ejercicio así. Entonces, suponga usted que tenemos aquí, en un recipiente de 10 litros se colocaron 10 moles, coma, si se adicionan 100 más, ¿cuál será su volumen? ¿Listo? La clave de estos problemas es siempre, como les decía yo, tomar datos. Ustedes van a tomar datos iniciales, datos finales. Entonces, lo primero que vamos a ver antes de saber con cuál lo resolvemos es, aquí hay un volumen, entonces volumen inicial igual a 10 litros. Se colocaron 10 moles. Ah, moles iniciales igual a 10 moles. Eso ya que me quiere decir que como tengo volumen y moles, probablemente voy a tratar con la ley de Avogadro. Listo, lo que les recomiendo para el parcial es que lo tengan ahí como escrito en una hojita a mano y usted simplemente, es esta. Es la siguiente. Y ya van a saber más rápidamente. Ahorita sí, ¿cuál será su volumen? El volumen final es lo que me preguntan. Sí, lo que hice fue meterle 100 moles de más, o sea que las moles finales, ojo, aquí la lectura es, si se adicionan 100 moles más, entonces yo tenía las 10 iniciales más 100 que adicioné, o sea que va a ser un total de 110, ¿listo? Entonces ahora sí, N1 sobre B1 es igual a N2 sobre B2. ¿Cuál necesito hallar? Necesito hallar B2, entonces simplemente despejamos, este pasa a multiplicar. Entonces pasa este a multiplicar, N1 pasa a dividir y B1 que está aquí pasa a multiplicar. Entonces va a quedar N2 por B1 sobre N1 es igual a B2. ¿Listo? Esta parte, a ver, vamos a hacerla por partecitas para que me entiendan aquí la parte matemática. Vámonos para acá. Entonces, lo primero que yo hago es pasar este aquí, entonces me va a quedar B2 por N1 sobre B1 es igual a N2. Yo necesito que este me quede libre, entonces paso B1 para acá. Me va a quedar B2 por N1 es igual a N2 por B1. Y ahora, ¿qué hago? Paso N2, N1 lo paso a dividir aquí. Y lo borro de este lado de la ecuación. Y me queda la misma ecuación, ¿listo? Y simplemente es reemplazar, ya teniendo eso, B2 es igual a moles 2, 110 moles, volumen 1, 10 litros, moles 1, o sea, moles iniciales, 10 moles. Entonces, mol se me cancela con mol, 10 se me cancela con 10, ¿y qué me va a quedar? El resultado directamente litros, 110 litros. Miren que como es tipo litros, muchas veces los cálculos no requieren ni calculadora, simplemente se pueden hacer de manera manual. ¿Listo? Simplemente tomando en cuenta las operaciones básicas. Y así van a ser casi todos los ejercicios. Sí va a haber una parte de ejercicios de esto, uno de cada ley, y ustedes los pueden hacer. La segunda ley que nos dice, usted tiene el sistema, y ahora usted lo que va a hacer es simplemente ver ¿cómo evoluciona esto si usted a temperatura constante, la temperatura la mantiene igual? ¿Qué pasa con la presión? Usted tiene un volumen y tiene una presión. ¿Listo? Aquí la tenemos. Porque las moléculas. Ahora usted va a compactar ese volumen, lo va a hacer más pequeño presionándolo. Entonces usted aumenta la presión.
Lo que hace usted es apretarlo con el émbolo. Y aquí entonces miren que el volumen se hace más pequeño y las partículas van a estar tratando de chocar más fuertemente. ¿Listo? Entonces, pero B2 se hace más pequeño que B1. Entonces aquí vamos a tener que si yo mido el volumen versus la presión, cuando la presión es muy pequeña, el volumen es muy grande. Y cuando la presión es muy pequeña, el volumen es muy grande. Entonces esto nos da que son inversamente proporcionales. ¿Cómo lo represento? Pues ustedes ya recuerdan que simplemente presión es inversamente proporcional a el volumen. 1 sobre la constante me va a dar inversamente proporcional, es decir, mientras uno crece, el otro decrece. ¿Listo? ¿Cómo reemplazo esto? Simplemente P es igual a K sobre B. Y nuevamente pasamos al sistema. P1 por B1 es igual a K. Por tanto, P2 por B2 también va a ser igual a K. Por tanto, P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Esta es la famosa ley de Boyle para procesos isotérmicos. ¿Listo? Entonces, en este caso ya simplemente, ¿qué es lo que tenemos que aprender? No lo que está aquí, sino cómo deducirlo. Problemas que se pueden hacer de esto, simplemente no lo vamos a diagramar, sino que simplemente pongamos aquí los datos. Entonces, ustedes siempre sacan su tablita de datos iniciales, datos finales. Entonces, supongamos que la presión inicial era una atmósfera. Y la presión final es lo que nos pregunta, lo desconocemos. El volumen inicial eran 10 litros y el volumen final eran 500 mililitros. ¿Listo? Ahí viene un truquito, ustedes tienen que saber unidades para esto, entonces esa es la única parte que van a tener ahí como complicadito, pero la hice así de fácil para que simplemente, o sea, en el parcial está así de fácil, que ustedes simplemente lo saben. Miren, 500 mililitros es la mitad de un litro, entonces usted puede decir 0.5 litros o simplemente lo puede poner como un medio de litro. Perdón, la mitad de un litro. Listo, y ahorita sí, con eso nos vamos para acá. Simplemente, ¿qué necesitamos saber? Presión final. Entonces, P2 es lo que necesito. Entonces necesito P1 por B1 dividido B1, B2 me va a dar igual a P2 y reemplazamos. P2 es igual a, ahora sí, reemplazamos P1, una atmósfera. ¿Listo? B1, 10 litros. Y volumen 2 o volumen final, un medio de litro. ¿Qué es lo que siempre les recomiendo? Yo aquí he estado insistiendo a lo largo de este semestre. Simplemente recuerden, se cancela y les debe quedar en las unidades de presión. Las unidades de presión en este caso son atmósfera, entonces muy bien. Aquí, ¿cómo nos quedaría la operación? Simplemente, esto es como si yo dividir un número por la mitad de algo, es como yo lo multiplicara por 2, porque mira, la ley de la oreja es 10 por 2 dividido 1 por 1, entonces me daría igual a 20 atmósferas. Esa es la presión que tendríamos. Los cálculos son muy fáciles, entonces ahorita ¿qué tendrían que hacer ustedes? Hacen el calculito a mano, de eso recuerden irle tomando foto a los cálculos y buscan entre las opciones A, B, C y D cuál es la que les da ese valor indicado y la respuesta correcta va a ser esa. ¿Listo? Voy a tomar siempre números enteros para los ejercicios y si no tiene números enteros máximo con un decimal, ¿listo? Entonces si aquí les da 20.5, la respuesta correcta es la que diga 20.5, ¿listo? Pero yo voy a tratar de que las respuestas sean parecidas, pero no sean las mismas, o sea que usted la puede fácilmente identificar, ¿listo? En esa primera vimos qué pasa con la temperatura constante, entonces esa es la primera de todas. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando usted mantiene no la temperatura constante, sino que queremos otra variable constante. Vamos a ver qué pasa cuando usted mantiene la presión constante. ¿Listo? ¿Usted qué va a hacer? Simplemente tiene un sistema del mismo cilindro y lo mantiene a la misma presión. Entonces, en el interior usted va a tener sus particulitas y va a tener un volumen 1 y usted lo empieza a calentar a una temperatura 1. A medida que se calientan, las partículas adquieren más energía y se van a ir expandiendo más. Entonces, se observó que cuando usted mantiene una presión constante y calienta un sistema, el volumen aumenta, el volumen se hace más grande.
Entonces ya aquí vimos que volumen 2, temperatura 2. Vamos otra vez para la misma historia. Vemos que crecen, entonces volumen versus temperatura es un proceso directamente proporcional. Y aquí sacamos temperatura directamente proporcional a volumen, temperatura 1, volumen 1, entonces lo convertimos en T1 es igual a K por V1. Y aquí tenemos que la temperatura 1 sobre el volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2. Y esa es la famosa ley de Charles para procesos isobáricos, es decir, a presión constante. ¿Sí ven? Simplemente tenemos que aprender eso, cómo se resuelve un ejercicio. Vamos a hacerlo más rápido para que no alcance el tiempo. Simplemente recuerden datos iniciales sobre datos finales. Que si yo les hablo de temperatura 1 igual a 10 grados centígrados y temperatura final igual a 100 grados centígrados, y les digo que entonces el volumen 1 era 1 litro y el volumen 2 es la pregunta. Simplemente despejamos de ahí y hallamos P2, entonces procedo a despejar de aquí. ¿Listo? Entonces B2 me quedaría igual a, paso B2 acá, paso T1 para abajo y B1 lo cruzo, entonces me quedaría T2 por B1 sobre T1. Reemplazamos aquí y obtenemos el valor que necesitamos, ¿listo? Las operaciones, hagámoslas se las dejo indicadas para que ustedes las hagan y así nos fluya. Entonces, ¿qué teníamos primero? Temperatura. ¿Qué teníamos después? Presión constante. ¿Qué es lo único que nos falta mantener constante? Exactamente. Nos falta mantener constante el volumen. Entonces, meto las cosas en un cilindro y lo que hago es, a este proceso, le voy a mantener constante. ¿Ahí qué pasó? Le voy a mantener constante el volumen. Y voy a modificar la temperatura. Y por tanto voy a ver qué pasa con la presión. Entonces una temperatura bajita, las partículas medio se quieren mover. Cuando yo aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido y golpetean más rápido la pared. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. ¿Listo? Ahorita sí. Mayor temperatura, mayor presión. Entonces, temperatura U, presión 1, directamente proporcional a la temperatura 1. ¿Cómo se quita eso? Presión 1 igual a K por T1. Nuevamente ya saben de dónde viene esto. P1 sobre T1 es igual a una constante que será igual a P2 sobre T2. Y ahí tenemos otra fórmula de los gases. ¿Listo? ¿Cómo lo aplicamos? Volvemos a la misma historia. Ya esto es repetitivo y cíclico. Entonces, datos iniciales, finales. Si les digo la presión inicial es igual a una atmósfera, presión final, la desconocemos, entonces la temperatura 1 eran 25 grados centígrados y la temperatura 2 eran 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué debo hallar? P2, simplemente, ¿qué hago de aquí? Simplemente P1 sobre T1, paso T2 acá, y ya me queda igual a P2, ¿listo? Lo que toca saber aquí, lo que hay que jugar es con cómo despejarlos de aquí. Y ya reemplazamos y sale el ejercicio, ¿listo? Vamos un poquito rápido, pero no hay problema. Ahorita viene la última. Se decidieron modificar las 3 variables al tiempo. Entonces se creó la famosa ley combinada de los gases. La ley combinada dice lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 por la temperatura 2 es igual a presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. Es decir, lo único que toca saberse aquí es que cuando usted tiene las 3 variables combinadas, siempre va a ser la presión inicial por el volumen inicial y la temperatura va a depender del sistema final. Así dice el sistema. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Datos, simplemente usted dice iniciales, datos finales. Entonces, si yo le doy presión 1 igual a una atmósfera, por ejemplo, volumen 1 igual a 15 a 11, perdón, espérenme que trabó, a 11 mililitros y temperatura 1 igual a 15 grados centígrados. Ahora sí, presión 2 igual a 2 atmósferas, volumen no lo voy a saber,
la pregunta, y la temperatura a la cual voy a mantener el sistema va a ser igual a 20 grados centígrados. ¿Qué debemos averiguar? Volumen 2. Entonces, de aquí en la ecuación yo debo sacar volumen 2 y tengo que P1 por T2 va a ser igual a, este lo paso a dividir y este también lo paso a dividir para dejar volumen 2 solito, entonces me va a quedar presión 2, temperatura 1 es igual a volumen 2 y reemplazando en la ecuación los datos, ya vamos a tener el volumen 2 indicado. ¿Listo? Esa es la ley combinada, que simplemente sería, verifiquemos aquí rápidamente, aquí en esta ley tiene que cumplirse todo. Entonces P1, una atmósfera, por B1, 11 mililitros, por T2, 20 grados centígrados, dividido presión 2, 2 atmósferas, por temperatura 2, por temperatura 1, 15 grados centígrados. Y entonces miremos, unidades de volumen, miremos la cancelación. Atmósferas se me van con atmósferas, grados centígrados se me van con grados centígrados. Ah, listo, me quedo en mililitros, una unidad de volumen, y por tanto ya con mi calculadora procedo a hacer el resultado y obtengo el valor de B2. ¿Listo? Hasta ahí simplemente les recomiendo es mantener constante siempre las unidades de lo que le piden. Si es presión, atmósferas; si es volumen, litros o mililitros; si es temperatura, grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit, como ustedes gusten, pero comúnmente van a ser las unidades básicas. ¿Listo? Y por último tenemos la ecuación para gases ideales. La ecuación para gases ideales dice pavo igual a ratón, PV igual a nRT. Esa es la ecuación para gases ideales, también la vimos. ¿Qué es lo único que debemos tener en cuenta aquí con la PV igual a nRT? Que aquí ya no hay condiciones iniciales ni finales, el problema simplemente nos dice, hay un gas que tiene una presión de tanto, un volumen de tanto, unas moles de tanto, haya la temperatura a la cual se encuentra el gas, por ejemplo. Y lo único que tenemos que recordar aquí es esta R. La R es una constante universal para los gases que, para hacerla simple, es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Al ser esta constante ubicada en estos sistemas, es obligatorio que la presión yo la debo dar en atmósferas. Para que se me cancele, es obligatorio que el volumen lo debo dar en litros. Las moles las debo dar pues en moles, no hay inconveniente. Y la temperatura la debo dar en grados Kelvin. Y recordemos que Kelvin, si tengo grados centígrados, es igual a grados centígrados más 273.15. ¿Listo? Entonces les dan 25 grados centígrados, le suman 273 y eso es lo que metemos a la ecuación aquí. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Qué pena. Esto vamos rapidísimo. Chicos. Sí, profe, está todo bien. Listo. Recuerden también escribirse en el chat para el llamado a lista de hoy. Recuerden también, o sea, hacen los ejercicios, ya saben desde qué horario a qué horario vamos a ir en el examen, y recuerden que yo a las 11 de la mañana igual voy a estar aquí conectado. Si necesitan entrar a alguna asesoría me dicen y repasamos en ese momento lo que ustedes pregunten. ¿Listo? Porque ya, o sea, vamos rápido aquí, pero pues... Profe, ¿el examen solo va a ser de esto? el examen es ya le informo. El examen es de todo lo que vamos viendo del segundo periodo, o sea, todo lo que ya repasamos ayer, circuitos, la parte de ondas, mejor dicho, de aquí para abajo, donde dice semana 8, hacia abajo. Listo, lo único que les había dicho que no entra son... esta parte de circuitos va a ser teórica. Recuerden que yo les dejé unos ejercicios por ahí, puede que salga uno de esos, recuérdenlos y repásenlos bien. Este efecto fotoeléctrico y corriente eléctrica es teórico, ya les dije ayer. Y esto de capacitores era lo que no entraba, ¿listo? Y ley de Coulomb, pues la pregunta es simplemente como cargas iguales se repelen, cargas iguales se atraen, o así, para que ustedes la diagramen más fácil, ¿listo? Lo que tiene más complicación son estos ejercicios de aquí, pero no es tan difíciles, ejercicios de los gases. Y finalmente pasamos a
Esto de las leyes de las presiones parciales también lo podemos preguntar, pero simplemente es muy general, ¿listo? Para que aquí no se compliquen. ¿Qué dice la ley de presiones parciales? Dice lo siguiente, usted tiene un sistema, ¿listo? Y a ese sistema usted le va a colocar 5 moleculitas de A, pero resulta que usted y mide la presión, entonces la presión de ese sistema, la presión de A es igual a un número. Usted dice, tú, mide la presión de A. Resulta que acontece que los gases tienen una diferencia con los líquidos, es que si usted le adiciona otras 5 moleculitas, pero ahorita el compuesto B, resulta que volumen hay, espacio hay para que se metan ahí, listo, pero lo único que pasa es que ahorita la presión de B también va a golpear las paredes, entonces vamos a tener una presión de B. ¿Qué me dice la ley de presiones parciales? Me dice, aquí dentro de su sistema, la presión total va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de moles que usted haya metido allá adentro. Entonces, si tiene 10, va a ser igual a la presión de las 10. Entonces, usted como tenía la presión de A, la midió, va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Lo que le dice esto es, si usted tiene dos gases, cada uno con su presión, 5 atmósferas este, 5 atmósferas este, cuando los una van a caber en el mismo volumen, pero la presión va a ser 5 más 5, que le daría 10. Eso es lo único que dice la ley de presiones parciales de Dalton. Eso es, y eso es lo que nos tenemos que aprender. La parte que viene con que mezclamos la ley de Raúl, esa parte sí, no la vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál es la ley de Raúl que está preguntando aquí el compañero Daniel? Simplemente dice que la presión total de un gas es equivalente a la fracción molar del gas por la presión total. Perdón, aquí. La presión que aporta el gas, aquí no la Profe, presión total. Señor, ¿qué es lo que sigue ahí después de PV? ¿PV más qué? PV más, puntico, 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 hasta que llegue a la totalidad. Es decir, es una continuación. Ah, listo, listo, profe, O sea que gracias. aquí sería más PC, más... Y ahí punto, punto, como que continúa hasta que usted llegue a las P que se le antoje. Si mete 15 gases, tiene que sumar las presiones de los 15 gases. ¿Listo? Y esta parte de la fracción molar, esta parte sí no la vamos a meter, ¿listo? Para que no nos quede tan pesado esa parte, porque esa parte ya requiere cálculo, entonces esta parte no la metamos. ¿Listo? Ahora, de los fluidos, la parte de aquí los fluidos hablábamos simplemente de viscosidad y hablábamos de presión de los fluidos. Esta parte es más teórica, ¿listo? Por esa parte, si quieren lo colocamos, si no también recuerden que simplemente hablábamos del volumen y cómo después llegábamos a medir la presión de un fluido y recordábamos entonces aquí, espérame, que la presión del sistema era igual a la densidad por la masa por la profundidad del mismo y hablábamos de presión manométrica y presión atmosférica. Entonces simplemente era detonar esta parte. ¿Listo? Simplemente revisar el recurso ahí y ya con eso tenemos para desarrollar perfectamente el examen. Esta parte la diagramé más teórica. ¿Listo? Entonces les voy a preguntar, en un fluido la presión manométrica será igual a, y ustedes tienen las 3 formulitas, las 4 formulitas. Usted se va a las diapositivas y dice, ah, listo, es esta, va y la busca. ¿Listo? La idea es que usted sepa y conozca una definición que es un fluido. Entonces, un fluido es una sustancia que tiende a desplazarse o tiende a tener fluidez, que es la capacidad de un cuerpo para desplazarse en un sistema o que ocupa el recipiente que lo contenga, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta parte es teórica. Por esa parte no nos preocupemos. Los péndulos, las leyes de los péndulos. Recuerden ustedes que nosotros hablábamos de péndulo, entonces hablábamos, como ven aquí, del periodo y la frecuencia. Periodo es el tiempo que se demora y frecuencia es el inverso del tiempo. Además de eso, recordábamos aquí cómo era que periodo era igual a 2pi, ¿por qué? Multiplicado por la longitud sobre la gravedad. Si mal no recuerdo, si era así. ¿Listo? Simplemente es que se sepan la fórmula. Espérenme, ya averiguamos acá. Que si recuerdo. Diodo de oscilación.
Oscilación de un péndulo. ¿Listo? Recordemos que solo depende de la longitud del sistema. Y la gravedad depende del planeta en el cual se encuentre, pero como los ejercicios que planteo son en el planeta Tierra para irnos lejos, entonces así es así. Entonces simplemente va a ser la longitud del péndulo. Y ustedes ya simplemente no nos queda de otra que empezar a realizar ejercicios de este tema, ¿listo? Pero el ejercicio es muy fácil, es como que si usted tiene un péndulo, igualito al ejercicio que se plantea aquí, si usted tiene un péndulo de longitud 2 metros y tiene un péndulo de longitud de 4 metros, ¿cuál va a tener un periodo de oscilación menor? Ustedes hacen los calculitos, dicen, el de 2 metros tiene tantos, el de 4 metros se demora tantos y ven cuál de los dos es más rápido y seleccionan. La A, entonces va a haber respuestas así. Venga, les explico. La A dice 10 segundos porque tal cosa, porque L1 es menor que L2. Es menor que L2. Entonces ustedes tienen que buscar, porque todas pueden decir 10 segundos. ¿Listo? Pero en el por qué es donde posiblemente se encuentra la diferencia. ¿Listo? Entonces, para que le echen ojito a esa parte en el parcial. ¿Listo? Y simplemente es que se memoricen como tal estas fórmulas que están aquí. Bueno, no memorizarse, sino que sepan de dónde vienen. Y ya en el recurso que tenemos, ustedes saben de dónde vienen esos sistemas. Simplemente que recuerden que a mayor longitud, más tiempo de oscilación, por eso son directamente proporcionales. Y entre más gravedad, menos, porque la gravedad es lo que lo jala hacia mantenerse en el mismo punto. Entonces, entre más fuerte la gravedad, más rápido va a quedar fijo el péndulo al sistema. Y esa es la parte de péndulos que no va a ser difícil. Esta parte que sigue aquí, fuerzas intermoleculares, simplemente repásenlas, que es por lo menos que es un dipolo. O cuáles son las fuerzas de los puentes de hidrógeno. Entonces usted va a tener el dibujito. Por ejemplo, yo le digo que es un puente de hidrógeno y ustedes deben saber que esto que está aquí, este es un puente de hidrógeno. ¿Listo? Yo le puedo decir, eso es un puente de hidrógeno, le puedo decir, esto es un puente de hidrógeno. Le puedo preguntar si esto, por ejemplo, es un puente de hidrógeno. Lo que señale con la flechita, eso va a ser el puente de hidrógeno. Entonces usted tiene que saber, no, lo que es un puente de hidrógeno es esto que está aquí. Un átomo electronegativo atraído por un átomo electropositivo, pero sin que se enlacen como tal. Entonces va a decir la A, que sería esta, la que de verdad expresa. ¿Listo? Y ahí no hay tanto que sustentar porque no les pregunté la sustentación, simplemente con que sepan cuál es, ya sale. ¿Listo? Esta parte de presión de vapor y propiedades coligativas de las sustancias, esta parte no la puse dentro del parcial, o sea, no la he puesto, porque recuerdan que ahí era lo de variación en el punto y descenso crioscópico y aumento crioscópico. Esta parte es bueno que la sepan y que la analicen por si tienen alguna pregunta, por si sale alguna pregunta, pero las preguntas que vienen de aquí son teóricas. Listo, les puedo preguntar qué es presión osmótica, qué es ósmosis. Entonces usted va a decir, ósmosis es el proceso en el cual el solvente, principalmente el agua, pasa de un lugar a otro. ¿Listo? Eso es ósmosis. Usted va a decir simplemente ese sistema. ¿Listo? O yo le puedo preguntar, ¿las propiedades de una solución varían si adiciona un soluto? Usted va a decir sí, no y ya. Sí porque tenemos este sistema, no porque tenemos ese sistema, y simplemente es buscar dentro de la teoría, ¿listo? Esta también es teórica, ahí no hay ningún inconveniente, solo aprenderse esa parte. Y esto de soluciones y factor de solubilidad, esta parte, la verdad, no la he colocado. Entonces, ni para qué. Porque esas clases de soluciones y todo ese cuento no lo coloqué. Eso ya lo vimos para no saturarnos tanto. Y por último, recuerden ustedes que vimos esta parte de clasificación de compuestos orgánicos. Entonces, acá simplemente me interesa es esta parte, proteínas, lípidos, enzimas y vitaminas. ¿Qué les voy a preguntar de aquí? Y la parte hormonal y ácidos nucleicos, ¿qué les voy a preguntar? La definición. Entonces, ¿qué es una proteína? Usted va a buscar entre las opciones. Una proteína es una cadena de aminoácidos, una cadena formada por aminoácidos que es principal constituyente de los músculos. Usted va a buscar entre todas la que más se asemeje. Lo importante es que usted aquí puede tener el recurso a mano para que optimice el sistema. ¿Listo? ¿Qué es una proteína?
¿Qué es un aminoácido? Entonces usted puede tener ahí las figuritas. Recuerden que un aminoácido yo los puedo poner así, R, C, C, O, H, y aquí NH2. Yo les voy a decir que es un aminoácido y les digo, busque esto. Si usted sabe que este es un aminoácido, usted busca la respuesta A. Porque cualquier cosa, por ejemplo, le puede decir, esto es un aminoácido, usted me va a decir, no, eso no es un aminoácido, entonces lo descarta. Esa sería la peor pregunta que puede aparecer ahí, ¿listo? O que les diga exactamente así, puedo poner 4 estructuras, ay, yo porque les digo cómo se les llama, puedo poner 4 estructuras y decirle, ¿cuál de estas es un aminoácido? Usted va a decir la A, las siguientes son las mismas 4, ¿cuál de estas es un ácido nucleico? La B. La siguiente, ¿cuál de estas es un ácido graso o un lípido? La C. ¿Cuál de estas es una hormona? La D. Y ya salen las 4 preguntas para pintura, ¿listo? Entonces simplemente es que repasemos aquí bien, antes de que nos corten el sistema, repasen aquí bien, porfa. ¿Cuáles son las conmutaciones? Y aprender a reconocerlos, por lo menos las proteínas son cadenas de aminoácidos, recuerden eso. Los lípidos simplemente, ¿qué son? Una cadena orgánica muy larga, y aquí al final tienen un grupo CO, y aquí tienen un OH. Si ustedes ven esta parte aquí, con una cadena largota por acá, ya saben que eso es un lípido, ¿listo? Y también saben, esos son los generales, pero también saben que aquí incluyen la molécula de colesterol. Y que el colesterol tiene una figurita así. Siempre que ustedes vean esos anillos, recuerdan que estábamos así hablando de un anillo formado por 4 anillos, el anillo A, el anillo B. Siempre que veamos esta figura ya también nos vamos viendo hacia el lado de los colesteroles. Y este colesterol también está relacionado con las hormonas, entonces es lo único que debemos saber ahí. ¿Listo? Y ya finalmente, para que no se nos haga más pesado, ya esta parte es teórica. Las enzimas, saber que enzima es una proteína que tiene actividad biológica, punto. Ya se la pregunta, ya les di la respuesta, ya están avisados.